Ejecutivo está involucrado en el narcotráfico, por ejemplo, ¿quién lo va a investigar? Si él dirige la Corte, si él dirige el Ministerio Público, si él dirige la Policía, si él dirige a las Fuerzas Armadas. Entonces, miren ustedes el conflicto de intereses que se genera cuando no hay independencia del sistema de administración de justicia y los tres poderes del Estado. Necesitamos una revolución. El problema es que la gente cuando oye la palabra revolución, lo primero que piensa es en armas, en muertos, en sangre. No, las revoluciones son cambios profundos dentro de las sociedades, pero para eso se va a necesitar mucha voluntad política de los nuevos gobernantes. Si no hay voluntad política de hacer estos cambios, pues vamos a seguir. Bien, era la entrevista con el diputado Harry Dixon Herrera. Nos acompaña esta tarde la abogada Reina Rivera Joya. Ella es defensora también de los derechos humanos y seguiremos con el tema reforma al Poder Judicial. Bienvenida, abogada, al Cuarto Poder. Muchas gracias, licenciado Paz. También las personas que esta tarde estoy compartiendo con ellas, tanto Ramón Ochoa como el diputado Ramón Soto. Entonces, gracias por la oportunidad. Bienvenidos. También contamos con el diputado Ramón Soto Bonilla del Partido Libertad y Refundación esta tarde. Temas importantes que se van a tratar el día de hoy. Sin duda alguna estamos en una época de cambios quizás en nuestro país. Se vienen cosas distintas en el sistema político en Honduras, pero un elemento preponderante para lograr esos cambios también es el sistema de justicia en el país y justamente de eso vamos a hablar hoy. Le damos la bienvenida al diputado Ramón Soto Bonilla. Bienvenido. Mucho gusto, compañero, colega y tocayo, Ramón Ochoa, mi amigo Carlos Paz. Nos conocemos desde hace mucho tiempo con Carlos Paz. Ha andado por Colón, anduvimos por unos lugares bien extraviados de Colón, ahí en la zona de Sico, adelante Sico anduvimos allá por los valles. Abogada Reina Rivera Joya, un gusto, un placer compartir con usted esta tarde esta prestigiosa radioemisora y a través también por el Facebook Live con nuestros televidentes. Pues un gusto estar esta tarde con ustedes y con el pueblo. Usted puede escucharnos o nos está escuchando a través de la frecuencia de Radio Globo y nos ve a través del Facebook Live. También puede hacer uso de las líneas telefónicas el 2221-6800, 2221-6801. Como mencionábamos al inicio, Honduras como Estado ha hecho diferentes intentos de mejorar la justicia. Sin embargo, transcurrido el tiempo, en vez de mejorar, como que esta empeora. Hoy se conoce por especialistas enviados por las Naciones Unidas que el Poder Judicial del país está coaptado. Es el tema que trataremos y que hemos venido también tratando. ¿A dónde está la situación para que Honduras no alcance ese gran objetivo de una justicia transparente, de un Poder Judicial independiente? Abogada Joya. Bueno, en principio quiero decir que la entrevista del diputado Harry Dixon, abogado también de los tribunales de la República, es bastante completa. Y él cierra su intervención señalando, y por esa parte voy a iniciar, cuáles son, por un lado, los cuellos de botella para llegar a la conformación de un Poder Judicial independiente, y no solo un Poder Judicial, sino que estamos hablando de la conformación de las otras autoridades también del sistema de justicia, como el Ministerio Público, por ejemplo, que también hay fuertes cuestionamientos sobre el proceso de selección del fiscal general. Señala los cuellos de botella el abogado Dixon, pero también señala lo sensible que es el tema de la falta de independencia judicial para las democracias. Mire, el sistema de justicia puede ser balance para una crisis como la que está enfrentando Bolivia, por ejemplo, con la que enfrentó más recientemente también Perú, para la crisis que vimos nosotros y el golpe de Estado del 2009, etcétera. Pero cuando ese sistema de justicia está al servicio de grupos fácticos de poder, cuando ese sistema de justicia está también no solamente al servicio de esos grupos, sino también protegiéndose a sí mismo y protegiéndose a toda una serie de actores que tienen influencia en el Poder Judicial, entonces la justicia se vuelve también parte del problema y parte de la falta de democracia.
Por eso se ha apostado muchísimo a los procesos de nombramiento de altas autoridades, también a los procesos de emisión de legislación, como el Consejo de la Judicatura, que también luego la ley fue derogada. Y forma parte entonces de esos temas pendientes en el país. Y pese a, como dice el diputado Dixon, pese a que se ha intentado distintos modelos, los resultados son los mismos o terminan profundizándose y terminan siendo peores que años anteriores. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los resultados, pese a cambiar de métodos, terminan siendo los mismos? Bueno, precisamente porque todo el proceso de selección termina siendo contaminado por esos mismos grupos fácticos de poder que intentan, a través del nombramiento de altas autoridades y luego en cascada el nombramiento de todos los funcionarios de la cadena judicial y también fiscal, en el caso del Ministerio Público, influenciando la justicia para que ésta pueda ser selectiva en el proceso de juzgamiento. Entonces, selectiva significa que puede ser muy fuerte y muy rápida y ágil muchas veces para juzgar, por ejemplo, a los defensores ambientales en el actual momento, o a los defensores de derechos humanos, o a las personas que defienden la libertad de expresión, con lo que la justicia termina siendo como muy fuerte y muy de mano dura contra estos sectores poblacionales, pero muy blanda y omisa para juzgar, por ejemplo, los casos graves de corrupción, los graves abusos de poder, del ejercicio de la función pública, la falta incluso de independencia entre poderes del Estado, el narcotráfico y otra serie de graves crímenes que realmente son parte de los graves problemas que vive la sociedad hondureña. Entonces, la falta de una administración de justicia con esas características de independiente, transparente, imparcial, que rinda cuentas, es parte de lo que carecemos la población hondureña y es parte de los problemas de fondo que vivimos en nuestro país. Bueno, vamos con el diputado Ramón Soto Bonilla. Ustedes son parte de la oposición, sin duda alguna. Los hemos visto beligerantes en varios temas. Pero ¿en qué se está trabajando o en qué se ha pensado trabajar, diputado, desde las posiciones que ustedes ostentan en este momento? Una bancada de 30 diputados dentro del Congreso Nacional por parte de Libre. ¿Han pensado en tocar estos temas? La injerencia de los políticos en el Poder Judicial, la injerencia de grupos empresariales, incluso hasta grupos criminales dentro del Poder Judicial, que afecta a todo este sistema y que nos tiene con un sistema de injusticia en estos momentos en el país. Habría que remontarse a la primera constitución de la República de Honduras como República, el 11 de noviembre de 1825, cuando desde ahí se establece los tres poderes que conforman la República de Honduras y la independencia de ellos, que no tienen ninguna relación de subordinación. Correcto. Ha habido 17 constituciones a través de la historia en Honduras y todas recalcan esa independencia de poderes. Teóricamente se dice, y tenemos en la Constitución de la República, que los poderes son independientes sin relaciones de subordinación unos a otros, pero sí son complementarios, que juntos conforman la estructura de gobernanza del Estado. Desgraciadamente no vivimos en un sistema constitucional ni constitucionalista en este momento. Dejamos de estar dentro de un Estado de Derecho desde el cruento golpe de Estado político, económico, militar, eclesial, que se llevó a cabo en el año 2009. Desde ahí nosotros dejamos de vivir un Estado de Derecho. O sea, yo siempre lo repito, yo creo que esto lo saben los profesionales del derecho y lo sabemos todos los hondureños. Cualquier país que atraviesa una situación del golpe de Estado, que se rompe el hilo constitucional, para volver a la normalidad, para retomar el hilo constitucional y la legalidad en el país, tiene que pasar necesaria y obligatoriamente por un poder constituyente, por convocar a una constituyente para establecer un nuevo contrato social, porque el que había se rompió en el momento del golpe. Pues en resumen, desde ese momento nosotros ya no estamos en un Estado de Derecho. Y hoy, aparte de que ya no estamos en un Estado de Derecho, estamos viviendo una dictadura, un gobierno ilegal que no respetó la Constitución, que no respetó las leyes, que un delincuente, porque hay que llamarlo, el que viola la ley, el que delinque se convierte en delincuente. Entonces el actual mandatario, el delincuente Juan Orlando Hernández, se presentó a una reelección completamente ilegal
no conforme con presentarla, cuando el pueblo le dijo que no lo quería y perdió la reelección, bueno, hizo un fraude que no lo pudo hacer en las mesas, lo tuvo que hacer el fraude más público, el fraude más transparente de la historia, ahí todo televisado, y se quedó como un dictador. Entonces, en una dictadura nosotros no podemos pretender que va a existir independencia de poderes, porque la palabra lo dice, dictadura dirigida por un dictador. Él le dicta a los demás poderes lo que tienen que hacer. Él le dicta al Congreso Nacional, incluso el Congreso Nacional de la República, la Junta Directiva del Congreso, es una especie de agencia de trámites de Juan Orlando. Bueno, el gran legislador en Honduras es Juan Orlando. Mete más decretos, más proyectos y más dictámenes Juan Orlando que los que le dan oportunidad a uno de levantar la mano, que casi nunca le dan la palabra. O gobierna en base a PCM, que también es un estilo dictatorial de gobernar. Los dictadores gobiernan por decreto, él lo hace. Y hace poco se pasó de la raya con algo que tiene que ver con la economía, la seguridad alimentaria del pueblo, con todo, al haber aprobado un decreto, un PCM, que le da 4.000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas. Ve usted qué locura. Entonces nosotros no tenemos independencia de poderes. E incluso, mire usted, en los mismos poderes no hay independencia. Vayamos nomás, dentro del mismo poder judicial los jueces no tienen independencia porque tienen una línea política a seguir. Entonces el magistrado presidente llama a tal juez cuando éste va a dictar sentencia en algún caso, como el de los compañeros de Guapinol, por ejemplo, los ambientalistas, defensores del agua, del río, en contra de la minería y que están luchando por expulsar la minería a cielo abierto, que es criminal. En el departamento de Colón ellos se ven criminalizados. Y aunque todo el derecho les asiste, aunque todas las pruebas les asisten, la jueza recibe orden directa de los poderes. Bueno, no de los poderes, aquí hay un solo poder, del poder fáctico oligárquico en Honduras, y tienen prisioneros a esos compañeros, los tienen presos, son presos de conciencia, no son ni presos políticos, son presos de conciencia, porque ella no actuó con una independencia. No, ella estaba esperó nada más el dictado. Bueno, fue un circo realmente. Este último juicio no permitió la presencia de los observadores internacionales, de los observadores de derechos humanos, no escuchó los argumentos de la defensa, del equipo de defensa de los compañeros, y los condenó porque sencillamente traía una línea clara de condenarlo. Eso significa que ella no actuó con independencia. De manera que no tenemos independencia. Pero usted me dice, ¿qué hacemos en el Congreso? No, ¿qué hacemos como pueblo? ¿Qué tenemos que hacer como hondureños, como sociedad? Porque esto poco a poco nos va llevando a una ingobernabilidad terrible. Entonces, la respuesta es clara. Tenemos que cambiar este régimen. Tenemos que expulsar esta pacotilla de delincuentes que se han enquistado en el poder de una manera que ahora creen que Honduras es de ellos. Mire, antes del golpe, del golpe de Estado del 2009, había una alternabilidad en la democracia occidental burguesa, pero había una alternabilidad, aunque era del bipartidismo, del mismo grupo oligárquico, pero estaba 2 años los liberales, 1 año los nacionalistas, y no pasaba nada. Ahora estos creen que es de ellos la patria, que es de ellos el poder y que no tienen que dejarlo bajo ninguna circunstancia. Entonces tenemos que expulsarlo, tenemos que unirnos, tenemos que expulsarlo. Claro, como parlamentarios tenemos una gran misión que cumplir, y es representar a quienes nos eligieron ahí, es representar a ese más de 1,5 millones de votos que están detrás, que estuvieron detrás de todos nosotros ahí. Pero como le digo, es poco lo que nosotros podemos hacer, 30 diputados en contra de una planadora del bipartidismo compuesta por 90 diputados. ¿Me entiende? No es mucho, más que elevar nuestra voz, hacer la denuncia pública, exponernos incluso. Mire, uno ya está en medio de delincuentes, en el Congreso está en medio de sicarios, en medio de narcotraficantes, disfrazados de diputados. Entonces no es fácil, pero lo hacemos. Lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo con la convicción de que no lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de esta patria a la cual tenemos la obligación de heredarle algo mejor. El riesgo, el peligro para los derechos humanos y para la sociedad en general en que no haya independencia del Poder Judicial. Pues el peligro ya se ha materializado. Vean ustedes como, por ejemplo, la misión de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad, la MASI, ha presentado más de una docena de casos ante el sistema de justicia
Avanzan un poco los que han sido llevados a esta jurisdicción especial de los juzgados anticorrupción, que han tenido un proceso de selección de alguna manera un poco diferente y que ha garantizado un poco más el funcionamiento de esa instancia. Esos casos son los que están avanzando, pero vea usted, por ejemplo, los casos que fueron remitidos por estar involucrados altos funcionarios, incluyendo diputados al Congreso Nacional, ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los casos que no están siendo conocidos por las instancias de la jurisdicción anticorrupción, sino por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de altos funcionarios, esos han sido o sobreseídos o están absolutamente estancados. Por ejemplo, el famoso caso de la red de diputados, que fue sobreseído por una magistrada que entendemos que le fue quitada la visa estadounidense. Abogada, es que desde ahí, como esto es una plática, solo para ayudarle, desde ahí comienza. ¿Por qué un diputado tiene que tener el privilegio de que le nombren un juez natural, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no puede ser juzgado por cualquier juez? Por eso es una de las recomendaciones que hace justamente en el marco de la visita al país del relator sobre independencia judicial, sobre la revisión o eventual derogación del artículo 415 del Código de Procedimientos Penales, que crea ese fuero especial para que los altos funcionarios sean conocidos por un juez natural en la Corte Suprema de Justicia, y son esos casos justamente los que involucran a los altos funcionarios que han sido o sobreseídos o están estancados, precisamente aplicando el famoso pacto de impunidad que señala que no serán investigados los diputados y otros funcionarios públicos que manejen fondos públicos hasta que el Tribunal Superior de Cuentas, después de 3 años, emita un dictamen, con lo cual se vuelve una clara violación a la independencia judicial, una clara violación a las funciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, pero los propios operadores de justicia, en vez de defender su independencia, lo que hicieron fue utilizar esa norma para archivar esas causas o proceder a retenerlas, pues a dejarlas estancadas. Entonces, el impacto que tiene directamente en los temas de derechos humanos es un poco lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? La falta de transparencia de los operadores de justicia, la justicia selectiva, fuerte contra unos, principalmente contra los defensores y defensoras ambientales, pero también personas que ejercen libertad de expresión, etcétera, y también una justicia que ampara o protege a intereses. Lo otro efecto que tiene también sobre la democracia es la falta, por ejemplo, de equidad en cuestiones sobre temas como el presupuesto de la República, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros aspirar a que mediante recursos en la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, se equilibre este otorgamiento de 4.000 millones a las Fuerzas Armadas? ¿O cómo podemos aspirar, por ejemplo, a que realmente el presupuesto de la República no sea objeto de estos manejos, como por ejemplo los fondos departamentales, y poder garantizar de que los operadores de justicia, que los legisladores se dediquen nada más a actividades de legislario y no al manejo de recursos? Entonces, todos esos recursos que podían intentarse de la ciudadanía y que muchos lo han intentado, se estrellan en el muro de una justicia selectiva, una justicia que protege definitivamente los conflictos de intereses, que protege la corrupción, que protege el narcotráfico, el crimen organizado, y que desde el más alto nivel selecciona jueces, traslada jueces, despide jueces, no con criterios de independencia judicial o con criterios objetivos, sino justamente en función de criterios de conflictos de intereses. Entonces, el juez que se atreve a emitir un fallo distinto, ese juez o es excluido del sistema o termina siendo despedido. Igual sucede en el caso del Ministerio Público. El sistema de justicia es pieza fundamental para la vigencia de los derechos humanos en un país. Si no hay justicia, las posibilidades de que podamos reclamar cualquier derecho civil o político, cualquier derecho económico, social o cultural ante los operadores de justicia tiene pocas o nulas posibilidades. La propia violencia contra las mujeres, cuando uno quiere intentar muchas veces en los sistemas de justicia llevar estos casos, ¿qué nos resulta? Bueno, ahí termina operando de que terminan protegiendo a personas que ejercen machismo, por ejemplo, y muchos de ellos son altos funcionarios públicos. Entonces usted mira como, por ejemplo, personas, altos funcionarios que han golpeado a sus esposas, que niegan alimentos a sus hijos,
encuentran que la justicia los protege. Y si usted va en cada uno de los temas, en derechos laborales, en derechos de familia, en asuntos de violencia contra las mujeres, en cualquier tema, usted se va a dar cuenta que los conflictos de intereses están a la orden del día en la forma como se administra la justicia en Honduras. Ahora, tenemos que estar nosotros como sociedad hondureña a expensas de organismos internacionales que vengan a participar en el sistema de justicia nuestro, que vengan a participar en las investigaciones. Tal es el caso de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que si bien es cierto, hemos visto algunos resultados a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción UFESIC, que si bien es cierto, se nombraron a fiscales supuestamente a través de exámenes y pruebas. Y por lo tanto, sí, en cierta medida está funcionando. Pero no tenemos capacidad nosotros, los hondureños, como sociedad, para algún día alcanzar ese nivel de madurez de justicia y poder valernos por nuestros propios medios sin que vengan relatores a darnos recomendaciones, sin que vengan organismos internacionales a participar en el sistema nuestro. Es que el asunto es si tenemos capacidad. Claro que como pueblo, como nación independiente tenemos la capacidad, pero en este momento en que los demás poderes están cooptados por un solo poder, pues es imposible. Entonces hay que buscar un acompañamiento donde sea, porque no podemos seguir así. Mire, la MASIC no es lo ideal, pero es lo que hay. Ahora bien, yo quiero ser un tanto crítico también con la MASIC. La MASIC ha sido también denunciada. La MASIC es un apéndice, es un organismo que viene, que depende no de las Naciones Unidas, sino que de la OEA. Sí. Conocemos el actuar de la OEA en Latinoamérica. La OEA, como la nombrara el eterno comandante Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, dijo: la OEA es el Ministerio de Colonias del Imperio para Latinoamérica. Y lo está demostrando ahorita. Y lo está demostrando ahorita en Bolivia, pues, lo está demostrando ahorita en Bolivia. Doble rasero, en un lugar actúan de una forma, en otro actúan de otra. Entonces, no podemos confiar tanto en la MASIC tampoco. No ha tenido la independencia. Ha venido a intentar sofocar un poco la indignación de un pueblo. Acuérdese que este pueblo que prácticamente ya votaba a este delincuente así en forma pacífica cuando las antorchas, los indignados. Entonces nos dieron un poco de bálsamo para tranquilizar, pero no han ido al fondo. Que lo que pedían era la sisio. Es que lo que pedían era una sisi, pero bueno, vino una MASIC, pero que se llame MASI o SISI, el problema es las competencias que se le dieron. Las competencias fueron bastante limitadas porque llegó a pedido del delincuente que tenían que investigar. Entonces, ¿se han investigado redes de corrupción? Sí, se han investigado pequeñas redes de corrupción, pero han llegado ante el capo de esas redes de corrupción, han llegado al jefe, al padrino de esas redes de corrupción, al objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de la mayor parte de las redes de corrupción? Financiar la campaña política de un partido para sostener a una persona o que una persona llegara al poder. ¿Quién es esa persona? El actual jefe de Estado del régimen, Juan Orlando Hernández. Hay que decirlo sin miedo, hombre. Hay que decirlo de frente, porque si no, ¿en qué estamos? Entonces nos convertimos en cómplices por omisión. Ok, si esas redes de corrupción, el objetivo era captar dinero para financiar la campaña de Juan Orlando, ¿por qué no llegan entonces las investigaciones de la MASIC, las investigaciones de la UFESIC, hasta el mero delincuente mayor, hasta el beneficiado final de ese dinero? Porque no tienen, lo que decía la abogada, la independencia ni las capacidades para hacerlo. No se les ha brindado. Entonces llegan hasta donde pueden. Al fin y al cabo, la UFESIC puede presentar los requerimientos, pero la rúbrica final se la pone el fiscal general de la República. Sí. ¿Y cómo fue electo el fiscal general de la República? ¿Qué intereses representa el fiscal general de la República? ¿De quién es paisano y a quién le debe obediencia el fiscal general de la República? Hay que decirlo también a Juan Orlando Hernández. ¿Cómo fue electa la actual Corte Suprema de Justicia? No tengamos memoria corta. Sí. ¿Cómo fue electa? A través de la cooptación y la compra de diputados. Así, hay que ponerlo es el caso de diputados, con letras mayúsculas. Es el caso de correcto. Entonces, ¿qué pasó? Le dicen a Oliva que tiene un juicio y que es un juicio secreto. Pero viene Oliva, como él es el jefe, él lo puso y le dijo: bótame esa mierda, quítame esa papada. ¿Cómo es que a mí no me vas a decir que me está juzgando y yo no me voy a dar cuenta? Yo soy Oliva, el que tiene ahí, el presidente del Congreso. Y ya no continúa el juicio.
ya no continúa. Entonces, estas situaciones están así. Estamos así porque es el tema que estamos discutiendo. No hay independencia de poderes, porque ellos están subordinados. Qué triste como personas y como profesionales, porque hay grandes profesionales del derecho, sí, pero están subordinados a un patrón que los colocó ahí. No, si ellos no le deben subordinación a nadie, una vez que están electos en sus cargos son independientes. Ahora tienen miedo que también les den un golpe judicial como el que le dieron a la Corte. Juan Orlando quitó una sala de lo constitucional porque se lo puso a las ciudades modelo, porque se iba a oponer. En el fondo no fueron ni las ciudades modelo, porque iba a dictaminar de otra forma en cuanto a la situación de la reelección. Entonces los quitó. Entonces, o sea, aparte de que no hay independencia, también hay un aterrorizamiento, atemorizan a esa gente al más puro estilo de los gángsters, de la mafia y de la Cosa Nostra y de la Camorra en el sur de Italia. Sí lo hacen, los intimidan. ¿Y cómo? Están coludidos todos, porque todos han participado en el robo descarado de los recursos de este Estado. Tú unos se tienen agarrados de otros. Vos me tenés agarrado a mí, pero yo te tengo agarrado a vos. Si vos me brincás la tranca, entonces yo descubro tal escándalo que te tengo. Entonces tienen agarrados unos a otros, tal y como tiene agarrado Juan Orlando, o a muchos empresarios que, aunque sepan que los está fastidiando y que los tiene bien fregados y los tiene de allá de las gónadas, pero no dicen nada, porque cuando quieren alzar la voz, recordá que te tengo esto, recordá que te tengo lo... Ya te voy a echar a aquella señora, la de la otra, la de los impuestos, ¿cómo se llama ahora? La del SAR. Entonces es una sociedad, un poder que se mantiene en base a eso, en base a corromper con dinero y en base a amenazar con una fuerza armada que se ha convertido en el sicario del delincuente. Una fuerza armada que también hay que decirlo, que se ha convertido en los sicarios, en los guardaespaldas más caros de Latinoamérica y del mundo. Hoy, como ya se hartaron el talón de seguridad entre Fuerzas Armadas y Juan Orlando, había que sacar otros 4.000 millones para tenerlos contentos y que los sigan sosteniendo en el poder. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes, los oficiales jóvenes, los oficiales de media graduación, coroneles para abajo, rebélense. No permitan que esta actual cúpula corrupta de la Fuerza Armada acabe con una institución que es del pueblo, que no es de ustedes, que es del pueblo, y que, como dice el lema de ustedes, la gloriosa Fuerza Armada. Porque, mire, ningún dictador en la historia del universo ha sido eterno. Todos caen, y caen feo, y este va a caer. Que no se lo lleve a ustedes en su caída. Que no se lo lleve a ustedes en su caída. Un elemento que no se ocupa ser muy entendido en la materia es que el coronel y capitán de navío que está responsable de administrar esos 4.000 millones, si hubiese querido y trajese las cualidades para ser agricultor, hubiera ido al CURLA, a la universidad que está en Olancho, a la John F. Kennedy, a la Luis Landa, que son escuelas de agricultura, sí. Y si tenía dinero, al Zamorano. Estudió en la escuela militar porque le gustan los fusiles, las balas, los tanques, los barcos de guerra, y los mandan a sembrar. Esa es una observación que no se ocupa ser inteligente, usted que nos está escuchando y que nos ve a través de la pantalla. Vamos a hacer una brevísima pausa recordándole y agradeciendo al Observatorio del Poder. También usted puede enterarse por www.elpulso.hn y hacer uso de las líneas telefónicas de Radio Globo 2221-6800, 2221-6801. Ya volvemos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Cuarto Poder. Las implicaciones que tiene el Consejo Nacional de Seguridad, donde se reciben órdenes del jefe de Estado a los demás poderes. Lo que nos recuerda al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, más conocido como COSUFA en el pasado. ¿Qué implicaciones tiene para el Estado hondureño, para la sociedad en la que vivimos? Sí, le decía justamente en el ínterin de cambio el cambio de pausa,
que el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa tiene un rol muy importante y muy fuerte actualmente en temas de administración de justicia, lo cual es absolutamente ilegal, inconstitucional y arbitrario. Por un lado, se crea este organismo integrado por los titulares de los 3 poderes del Estado, pero es un organismo que lidera la posibilidad de emitir políticas de defensa y seguridad y las políticas públicas, o sea, políticas públicas, programas y proyectos en esa materia. Y esas políticas públicas en muchos casos tendrían que ser sujetas de escrutinio por el mismo Ministerio Público, su Fiscalía de la Constitución o por el propio Poder Judicial. Entonces, una de las cuestiones que señala el relator de independencia judicial es que lesiona la independencia judicial este rol de emitir políticas en materia particularmente de seguridad del Consejo Nacional de Defensa, porque si los propios altos titulares de los 3 poderes del Estado integran ese consejo, ¿cómo después un juez, por ejemplo, de instancia, va a revisar una política o una resolución que haya emitido este consejo, donde fue refrendada por el fiscal general y por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué posibilidades tiene un fiscal de instancia, qué posibilidades tiene un juez de revisar algo que las más altas autoridades en materia de justicia han dictado? O sea, prácticamente ninguna, ¿no? Se vuelve prácticamente, el Consejo Nacional sustituye el rol de los poderes de los Estados, lo cual es realmente gravísimo. Por otro lado, también este Consejo tiene la atribución de decidir sobre la secretividad de información, que es sensible y es muy importante para poder combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y distintas formas de crimen organizado, etcétera, y poder hacer tanto esas investigaciones y buscar justicia tanto para grupos vulnerables como para la población en general. Pues bien, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es como su brazo operativo, tiene la posibilidad de decretar la secretividad de información de 21 instituciones del Estado que le deben de remitir información de oficio. Y entonces vea usted como el propio tribunal, el Registro Nacional de las Personas, la SAR, el Seguro Social, piensen en salud, distintas instituciones del Estado que le remiten información de oficio al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y con esa información que le remiten decide qué información queda como reservada. Ha dicho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que esa secretividad es parte de la impunidad que hay en violaciones de derechos humanos. Pero también ha dicho la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad que esa secretividad y esas funciones hace parte de los obstáculos que actualmente tiene la MAS y la UFESIC para poder investigar casos de corrupción, porque han decretado ilegalmente en secretividad esa información. También hace parte de las recomendaciones de organismos internacionales y de la propia Comisión Interamericana, que debe de ser reformada, derogada esas facultades ilegales que tiene el Consejo Nacional y particularmente la conformación por los titulares de los 3 poderes del Estado. Otro tema que también nos preocupa es que en el marco de los procesos de selección de jueces, magistrados y todos los funcionarios y operadores judiciales, se da las facultades para que sea la Dirección Nacional de Inteligencia la que realice las pruebas de confianza de los jueces y demás funcionarios, secretarios, escribientes y demás funcionarios que trabajan en este aparato del Estado, ¿no? Los jueces se tienen que someter a que sus pruebas de confianza, polígrafo y una serie de pruebas, que por cierto el polígrafo también es absolutamente ilegal porque viola la prohibición constitucional de no declarar contra sí mismo, es aplicada por militares. Entonces el juez tiene que someterse a que un militar le aplique reglas de polígrafo. Y otro tema todavía mucho más grave es este tema de la jurisdicción nacional operando en batallones. El caso de Guapinol, que nos mencionaba el compañero, ha sido verificado en los batallones de aquí, tanto en el de San Pedro Sula, en la 105 Brigada, como en los batallones de aquí de Tegucigalpa. Y eso realmente es colocar a la justicia al servicio de las Fuerzas Armadas. Jueces que van jueces que operan, no van, operan, tienen oficina, el juzgado está dentro, el juzgado está dentro del batallón. Hay una oficina para que un juez
de jurisdicción sentencie, nacional. juzgue en un batallón. Exactamente. Entonces las posibilidades de acceso, por ejemplo, de los defensores son escasas, muy escasas, incluso, y no solamente casos de interés como los de defensores de derechos humanos, sino, por ejemplo, el caso Kevin. ¿Se acuerda? El famoso caso del muchacho que está privado de libertad. El caso Kevin fue ventilado en un tipo de batallón de esta naturaleza, y las posibilidades que tenían sus abogados defensores o los abogados defensores de Guatemala, de Guapinol, para ingresar incluso a ejercer su trabajo del derecho a la defensa, que es un derecho constitucional, era obstaculizado por los coroneles y todos los demás miembros de las Fuerzas Armadas, que para ingresar a esos espacios prácticamente se necesita una orden del alto nivel. Entonces, ¿en qué posibilidades se puede administrar una justicia que debe de ser pública en un lugar de esta naturaleza? Además, que termina sometiendo a los operadores de justicia al servicio de las Fuerzas Armadas. Quiero retomar lo que habló de la certificación, porque se anda también con la onda, como se dice popularmente, que los cargos de elección popular van a ser certificados. Moncho. Así. Bueno, eso se dice. ¿Quién los va a certificar? Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Es que, El Consejo Nacional de por ahí Defensa y hubiéramos Seguridad. empezado cuando comenzamos a hablar de independencia de poderes por el ilegal Consejo Nacional de Seguridad, que es ilegal a todas luces, eso es inconstitucional. Hablamos y decimos que la Constitución dice que los tres poderes son independientes, que no se deben subordinación uno al otro. Pero yo no sé, yo sé que la abogada lo ha visto, el organigrama del Consejo Nacional de Seguridad. El organigrama no deja lugar a dudas. Arriba está Juan Orlando Hernández. El presidente, sí. Presidente. Él lo preside. Él lo preside. Abajo está con una línea no punteada, con una línea Llena. en negro. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del Congreso Nacional de la República. Acá está el fiscal general de la República, que está el jefe de la Fuerza Armada, y creo que el ministro de Seguridad. Ese es el Consejo Nacional de Seguridad. Una aberración total y una burla a la independencia de poderes. Ahí quien dicta las cosas es Juan Orlando. ¿Por qué? Porque Juan Orlando, imagínense que se fueran a una votación. Que Juan Orlando maneja a las Fuerzas Armadas, maneja a la policía y también maneja la fiscalía. Por decir que fuera, que se quisiera dar un poco de independencia en el Consejo de Directo, entonces están 4-2. Están 4-2. O 5-3. Perdón, 4-2. Desde ahí, por ahí hubiésemos empezado cuando estábamos hablando de independencia de poderes. No existe tal cosa. Y el problema es que se ha agarrado o se ha tomado atribuciones que solo le competen a otros poderes del Estado. Y en este caso, el único poder facultado según la Constitución de la República para emitir, derogar e incluso se dice interpretar la ley es el Congreso Nacional de la República. Pero yo decía al inicio de mi participación, es común y es normal en las dictaduras y los dictadores que gobiernen así, por decreto y a través de trampas jurídicas como es el Consejo Nacional de Seguridad. Ese es el verdadero poder. Yo no sé si a eso era que se refería Pepe Lugo cuando hablaba de unos jinetes del apocalipsis, porque nunca habló claro y nunca aclaró. Pepe se ha convertido en un pecador por omisión y también por acción, porque él cometió sus pecadillos o pecadotes o pecadones, pero en ese aspecto sí está mucho a deber porque ha omitido muchas cosas que quizás en la desesperanza ya cuando le lleguen a él y cuando como dijo los versos aquellos de Bertolt Brecht, que no creo que no son, sí, cuando ya le toque que se lo lleven a él, usted va a querer hablar, pero ya va a ser tarde de repente. Entonces no tenemos una independencia ni judicial ni entre poderes, no existe. Hay un solo poder hegemónico sobre los demás poderes, que en este caso es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el poder hegemónico, maneja a los demás poderes y eso es un grave problema que tenemos. Pero ¿qué hacer al respecto? En este momento, luchar en contra de la dictadura. Si ya no existe la Constitución como tal, si ya fue violada y reviolada, entonces, bueno, hoy lo aceptaba Osvaldo Ramos Soto en un programa de un foro de los televisivos de la mañana, que ya ahora sí quieren consultarle al pueblo, que hay que consultar al pueblo y que hay que convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, que esto también puede ser una trampa. Sí. Esto puede ser una de las únicas salidas que le están quedando a este delincuente en el poder, porque ya le tiene los días contados. Y peor que le dijeron,
que la única razón por la que no lo llevan, que no lo piden extradición a los Estados Unidos, es porque él está ejerciendo la presidencia de la República en este momento. Vea, no se nos quiera quedar un tiempo más ejerciéndola, porque está claro que lo van a llamar. La abogada acá, yo no soy abogado, pero hay cosas que por sentido común uno las conoce. Cuando juzgaron a Juan Hernández Alvarado, alias Tony, porque eso se llama Juan los dos, ¿verdad? Son Juan Hernández Alvarado, sí, ambos, pero este es alias Tony. Y lo vencieron en un juicio en el cual tenía como co-conspiradores a Juan Orlando Hernández, a altos mandos del Poder Ejecutivo. En ese juicio que perdió Juan Antonio Hernández, también lo perdieron los co-conspiradores. Porque si a usted lo ves en un juicio, yo repito, yo no soy abogado, porque se dedicaba a asaltar personas y dicen que asaltaba junto con Carlos Paz, pero solo a usted lo juzgaron, entonces a juzgarlo a usted y al condenarlo a usted van a ir por Carlos Paz, porque Carlos Paz era cómplice, era lo que ellos le llaman co-conspirador para introducir droga. Entonces Juan Orlando Hernández, como conspiró con Juan Antonio, le ayudó a Juan Antonio, él también va a ser juzgado. Y como le han dicho que la única razón por la que no lo llaman todavía en instrucción es porque lo protege un juez internacional como presidente de la República, ojo, y no quiere atendernos una trampa también ahí de una constituyente burguesa y una constituyente amañada. Hay que tener mucho cuidado en esa cuestión, creo yo, la clase política de Honduras, ¿verdad? Ahora, abogada, ¿cómo romper ese blindaje por parte de los políticos, por parte de estos grupos dentro del sistema de justicia de nuestro país? ¿Hacia qué camino vamos? ¿Hay formas de generar cambio? Pues mire, uno lo que siente es que el deterioro cada vez es mayor y que la profundización de la crisis institucional y de la crisis de todo sentido que vive el país, crisis de la democracia, crisis económica y crisis social, más bien tiene a empeorarse. Y yo esperaría que más bien estos órganos tienden a profundizar sus mecanismos de protección. Entonces, encontrar una salida sin el cambio justamente de esa clase política y sin el cambio de timón de quien está ejerciendo el poder es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un estado de carácter totalitario. Entonces, el sistema de justicia termina respondiendo a lo que dicta la persona que está justamente ejerciendo ese poder totalitario. Al final de cuentas, los poderes del Estado se le someten. Entonces, pensar que eso va a cambiar sin cambiar a la clase política que está ejerciendo ese poder es muy difícil. Entonces, la salida sigue siendo eso, ¿no? El proceso de la resistencia ciudadana, el proceso de la lucha social. Yo tengo mis dudas sobre el proceso electoral como mecanismo en este momento para salir de la crisis, porque, como lo decía el diputado al inicio, veníamos de un golpe de Estado, pero no hubo una reconfiguración del país después del golpe de Estado. O sea, lo que tenía que pasar después de un golpe de Estado era un proceso constituyente y no se dio. Entonces, bajo las condiciones de un ejercicio de poder omnímodo, llegar a una constituyente en este momento puede ser un peligro. Pero si fuese una constitución originaria que surja, así como ahorita está surgiendo en Chile, de la lucha social y del reclamo masivo de la población, eso podría tener otra salida. Pero de otra manera, como está conformado el sistema de justicia, es muy difícil. Pero podría darse también una circunstancia, y es justamente una orden de captura internacional contra altos funcionarios del Estado de Honduras, y hablamos de personas que están en la titularidad de poderes del Estado, en este caso el titular del Poder Ejecutivo, por esos mismos casos que están en Estados Unidos. Nada inhibe que se pueda librar una orden de captura internacional contra un presidente en funciones. No hay nada que lo inhiba. Simple y sencillamente también imagino que deben de seguir esas líneas de investigación que se están verificando en Estados Unidos y que va a depender muchísimo de eso, pero obviamente, como usted lo dijo también en algún momento, dependemos de que sea la justicia internacional la que nos haga justicia, o definitivamente tiene que haber una conciencia absoluta de la ciudadanía para poder reclamar, recuperar la democracia. El problema es que está saliendo bien caro la recuperación de la democracia. Líderes sociales recluidos en el Pozo, en cárceles de máxima seguridad, todo el tema de la licencia para matar que tienen los militares, con esto también de que están retirando del nuevo Código Penal el artículo sobre crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? En relación a poder juzgar a los militares y a la cadena de mando por las órdenes cuando se comitan graves violaciones a derechos humanos. Todo eso que está pasando en nuestro país hace parte de ese blindaje
para que asegurarse una gobernanza de largo plazo. Y yo sí creo que podría haber la posibilidad de un continuismo de largo plazo. Las condiciones están dadas. ¿Usted imagina en sus más locos sueños a Argueta juzgando a Juan Orlando? Para nada. Para nada. A menos que exista presión de afuera. Pero Tendría que ser... Aquí hay un mandato externo de los gringos también. Yo, Carlos Paz, ciudadano de este país y periodista de profesión, no creo mucho también en la instancia internacional, pero la consulta, se nos va terminando el tiempo, ¿tiene miedo el pueblo de su acción ciudadana o qué está pasando? el pueblo no tiene miedo. El pueblo lo que está es desencantado y desgastado también. Desgastado. Y sin un liderazgo claro también de la oposición. Me parece que la oposición tiene que sentarse a analizar objetivos, a buscar, a ver cuáles son los objetivos, buscar los objetivos comunes y desechar un poco los objetivos que no los unen. Pero yo creo que hay un objetivo común en este momento. Y el objetivo común está ahí en cada presidencial. Ese es el objetivo común del pueblo. Entonces yo siento que el pueblo se ha desencantado y se ha desgastado. Y también el asunto es que dice el dicho que entre más oscuro está la noche es que ya se acerca el amanecer. Pero es que esa noche oscura va para largo, muertos, detenidos, violados, violaciones a los derechos humanos, desaparecidos. Aquí hay desaparecidos ya también, incluso. Entonces el pueblo se ve indefenso, porque esto es el famoso estado de indefensión que nosotros decimos. ¿Ante quién vas a ir a denunciar? ¿Ante quién vas a poner la denuncia de que un chafarote se pasó contigo, de que un policía se sobrepasó, de que hizo un uso excesivo de la fuerza? ¿Ante quién vas a poner la denuncia? ¿Ante un poder judicial cooptado? ¿Ante una fiscalía cooptada? Ahí es donde entramos al miedo también, y es donde decimos estamos en un estado de indefensión. Pero yo pienso que no debemos de parar, que tenemos que seguir, que yo lo decía, un dictador jamás va a ser eterno, salvo que un pueblo lo quiera aguantar, pero no hay ningún pueblo que ha aguantado a ningún dictador de por vida. Caen al final, y es el pueblo el que tiene al final. Y como decía la abogada, tiene que haber un liderazgo claro de la oposición y unos objetivos claros de qué es lo que queremos y para dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. Pero ese pueblo también está hambriento, y un pueblo hambriento no tiene fuerzas para te le dan seguir una bolsa luchando. solidaria y te lo tranquilizan, te le dan un pan con mostaza y te lo tranquilizan. Bueno, ahí están los 4.000 millones y ahí están están los 4.000 millones. Bueno, los 4.000 millones es para que los chafas para que los militares salgan a reprimir ese pueblo. Si sale un poco... Pero a repartir bolsitas solidarias. Y a repartir, bueno, esto, Carlos decía, ¿cómo es posible que este tipo tenía vocación para sembrar? Porque no voy a estudiar agronomía. Yo siempre he dicho algo, abogada, es que sembrar una planta, cultivar una planta, es crear una vida, y crear una vida no es para cualquiera. O sea, cuando usted deposita la semilla en la tierra, es como cuando el óvulo fecundado, cigoto, se deposita en el vientre de la madre y empieza a crecer. Desde ahí comienza a tener cuidados especiales. Y cuando la planta emerge o germina, es como cuando el niño nace, es una vida. Una pregunta, pero sabemos que Libre está en una posición de desventaja en el Congreso. ¿Y por qué no se va toda la bancada Libre, y la diputada Dolly Gutiérrez y otros que puedan acompañar este proceso, a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a esta decisión sobre el presupuesto general de la República, que es función legislativa y no es función del Poder Ejecutivo estar definiendo sobre un presupuesto, y más en PCM, como dice usted, y presentar eso? Porque ya sabemos que en el nivel del Poder Legislativo las opciones son pocas. ¿Por qué no va toda esa oposición a retar al sistema de justicia y que demuestre si realmente es independiente? El resultado podría ser el mismo, pero por lo menos empieza a ejercer porción en otro lado y no seguir desgastándose donde ya se sabe que no hay posibilidad. Y me parece bien. Y vamos a tomar en cuenta la sugerencia de la abogada. La vamos a tomar en cuenta. Aquí lo digo públicamente. La vamos a tomar en cuenta. Los despedimos ahí mismo. Bueno, pues despide. Las damas son primero. Yo le dejo a la abogada. Le agradezco, gracias, muy amable. Gracias, Carlos, por la oportunidad. No conocía al diputado Ramón Soto. Es una persona con mucha empatía y su habla también transmite liderazgo, energía. Pero bueno, hay que seguir luchando porque este país se nos va de las manos todos los días y cada vez peor. Gracias, abogada. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias, Carlitos, por compartir, y gracias al pueblo hondureño por estar pendiente del Cuarto Poder. Solo con la participación del pueblo se lograrán los cambios en nuestro país. Les reiteramos, gracias por dejarnos llegar
hasta su hogar. La conclusión es urgente, necesario una reforma al Poder Judicial del país. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.